Hola, te saludo desde Oaxaca, México. Este es el canal de las hijas del rey. Mi nombre es Silvia y vengo a compartir contigo la historia de Herodías. Si estos temas son de interés para ti, te invito a que te suscribas, actives la campanita, me des me gusta y la compartas. Esta historia se encuentra en la Biblia. Tú lo puedes leer en el libro de Mateo, en el capítulo 14, en los versículos del 1 al 12. Y también lo puedes encontrar en el libro de Marcos, en el capítulo 6, en los versículos del 12 al 29. ¿Qué nos dice la Biblia de esta mujer cuyo nombre es Herodías? Bueno, pues Herodías era mujer de Felipe. Felipe era el hermano del rey Herodes. Pero el rey Herodes toma por esposa a Herodías. Herodías, muy contenta, muy feliz, se une con el rey Herodes. Y por esos lugares andaba el profeta Juan el Bautista. Él venía anunciando el arrepentimiento. El arrepentimiento lo anunciaba para todos aquellos que tenían algo que no le agradaba a Dios y los invitaba a arrepentirse de sus malas acciones, de sus malas actitudes, de sus malos pensamientos. Y al rey Herodes, siempre que lo veía, le decía: no te es lícito tener esa mujer, porque es la mujer de tu hermano. Entonces, el profeta, esa era su misión, ese era su objetivo, el que todos aquellos que oyeran el mensaje de arrepentimiento se arrepintieran. Y eso está vigente. Nosotros tenemos que arrepentirnos de todo lo que ofenda a Dios, porque va en contra de nosotros mismos. Entonces Herodías no le gustaba tampoco al rey Herodes. Y yo creo que a nadie le gusta cuando le reprenden en lo que no está bien. Pero Herodías comenzó a tener un odio en contra de Juan el Bautista. Comenzó a odiarlo al grado de quererlo matar. Ella pensaba que matándolo iba a callar las voces, pero su conciencia no estaba tranquila. El rey Herodes también quería matar a Juan el Bautista. Él lo podía hacer porque era el rey y a veces los reyes tienen ese poder. Pero el rey Herodes temía hacerle algo a Juan porque Juan el Bautista era un hombre justo, noble y andaba proclamando las buenas nuevas, el arrepentimiento. Temía matarlo porque el pueblo amaba a Juan, porque él andaba trabajando en la obra del Señor. Entonces, a insistencia de Herodías, acuerdan los dos y el rey Herodes manda encarcelar a Juan el Bautista. Toman preso a Juan el Bautista, lo meten a la cárcel y lo encadenan. Juan ya está en la cárcel, ya no hay quien exhorte pues a nadie, ni a Herodes ni a Herodías, pero a la gente le gustaba que Juan el Bautista los exhortara, porque él después del arrepentimiento los bautizaba, estaba preparando el camino para nuestro Señor y Salvador Jesucristo que venía. Entonces, Juan el Bautista ya estaba prisionero y se acerca el cumpleaños del rey Herodes. El rey Herodes prepara una gran fiesta en su palacio, invita a los príncipes y a los principales y a todos los de la ciudad y hace una gran fiesta en palacio, una enorme fiesta. Imagínense, una fiesta para el cumpleaños del rey Herodes. Los mejores platillos, todo lo mejor estaba ahí. Todos estaban muy contentos, disfrutando de los alimentos, felices, y de repente aparece la hija de Herodías. Esta señorita era una mujer muy hermosa, de un cuerpo muy agradable a todos los ojos, y comienza a ejecutar una danza. Ella danza en medio de la fiesta y todos están admirados de esta jovencita realizando esa danza tan hermosa que la estaba haciendo. Entonces, al terminar la danza, el rey Herodes la llama. Como está tan contento, ¿qué creen que le dice a la señorita? Le dice:
qué hermoso danzaste. Quiero que me digas qué quieres que yo te dé. Lo que me pidas, te lo daré. Aun si me pidieras la mitad de mi reino, yo te lo daría. Te lo juro, le dice el rey Herodes. Muchas veces nosotros también hablamos como el rey Herodes. Hacemos promesas y hablamos cosas que después nos arrepentimos, como lo vamos a ver más adelante. El rey Herodes hizo esa promesa a esta chica. Esta muchachita va con su mamá a preguntarle, ¿qué pediré, mamá? Muchas veces también nuestros hijos vienen a nosotros a hacernos preguntas en el transcurso de su vida. Y nosotros debemos ser mujeres prudentes para orientar, no nada más a nuestros hijos, sino a toda persona que venga a nosotros a pedirnos un consejo. Para eso tenemos la Biblia, la palabra de Dios. Primero debemos orar, fijarnos qué vamos a aconsejar. Pero Herodías, sabemos desde un principio que su objetivo y por lo que ella no vivía en paz era porque Juan el Bautista le decía siempre su pecado, el adulterio. Entonces le dice a su hija, ve y pídele que te traiga en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Imagínense qué petición le hizo a su hija. Ella era una madre manipuladora. Su hija va ante el rey y le dice, quiero que me traigas en un plato la cabeza de Juan el Bautista. El rey Herodes en ese momento, él dice, ¿qué he hecho? ¿Por qué prometí esto a mi hija? Él se puso muy triste, pero sus palabras, ante toda la concurrencia, pues él no podía desdecirse, o tal vez podría, pero no lo hizo. Entonces manda a uno de los guardias y le dice, ve a la cárcel, decapiten a Juan y traigan en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Imagínense qué cosa tan más terrible. Matar a un hombre justo, a un hombre bueno. Y por eso el rey, a lo último, le dolió haber dicho aquellas palabras, porque él conocía a Juan. Es más, él lo escuchaba, pero no obedecía. Y así nosotros muchas veces escuchamos, pero no obedecemos. Entonces traen la cabeza de Juan el Bautista, se la dan a la muchacha, a la hija de Herodías. La hija de Herodías agarra el plato con la cabeza de Juan el Bautista y se la lleva a su madre. Su madre no sintió ningún remordimiento. Ella había logrado su objetivo. Ella dijo, de aquí en adelante yo voy a hacer de mi vida lo que quiero y ya no hay quien me esté molestando. Juan el Bautista había sido decapitado por hablar la verdad, por predicar el arrepentimiento. Los discípulos de Juan, al enterarse de esto, van y recogen el cuerpo de Juan el Bautista, van y le dan sepultura y después buscan a Jesús para darle esta triste noticia. Yo creo que como a mí, también a ti, te sacude esto, pero esto fue verdad. Y es verdad todavía, porque vemos a muchos predicadores que la gente los odia por haber dicho la verdad. Vemos a muchas mujeres que también dan consejos y ya no les hablan, se pierde la amistad y cosas que suceden. La vida está llena de todas estas cosas tan tremendas. Herodías era una mujer manipuladora. Manipulaba a su hija. Pero primero Herodías comenzó con ser adúltera. Dejó a su esposo por irse con su hermano. Imagínate qué cruel situación. Eran familia. Era su hermano. Pero abandonó a su esposo y se fue con
Su esposo Felipe lo dejó y se fue con Herodes. No admitía el exhorto. Odiaba a Juan porque los exhortaba a los dos y ninguno hizo caso. Era orgullosa, era ofensiva, era vanidosa. Tenía mal testimonio y daba mal testimonio no nada más a la gente, sino a su propia hija, de vivir en adulterio. ¿Qué esperaría de su hija más adelante? Tenemos que dar buen testimonio. Utilizaba a su hija en sus perversas acciones, en sus perversos deseos, como fue mandarla a ejecutar esa danza, ganarse la simpatía para recibir el premio, no para su hija, sino para ella. Era una madre manipuladora. Era indiferente a la obediencia. Ella nunca quiso obedecer. Era vengativa, rencorosa. Herodes y Herodías empezaron con el pecado del adulterio y terminando siendo unos asesinos de un hombre justo y bueno, del profeta Juan el Bautista. Yo quiero terminar esta historia diciéndote, como mujeres tenemos que ser inteligentes, tenemos que pedir la guianza de nuestro Señor. Aquí está su palabra, aquí nos dice qué debemos hacer, aquí nos dice cómo debemos actuar, cómo debemos aconsejar a tiempo y a destiempo, dice el Señor. Tenemos hijos, hijas, porque aquí tanto Herodes como Herodías, los dos cometían el adulterio, pero yo te hablo a ti, mujer. Somos mujeres y no, en nuestras manos están joyas preciosas que Dios nos dio. Así que te invito a que leas la palabra. Hay mucho donde habla la palabra del divorcio. Dice que Dios nos crió varón y hembra y que se unirán los dos y serán una sola carne. Y hasta que la muerte, y se unirán, dice, y hasta que la muerte los separe. Así dice la palabra. La gente le decía a Jesús mismo, Moisés mandó dar carta de divorcio. ¿Y qué contestó Jesús? Jesús dijo, por su duro corazón, porque no había perdón, porque no había entendimiento, porque no seguían las normas que nos dice aquí nuestro Señor, sino se dejaban guiar por su libre albedrío, por los consejos de la amiga, por los consejos de la mamá. Muchas veces las madres le dicen a su hija, no, ese muchacho no te conviene, mejor el otro, ese es rico, ese tiene dinero. Pero tal vez tenga dinero, pero no tenga a Dios en su corazón. Tal vez no conozca la palabra. ¿Y a quién estamos entregando a nuestros hijos? Tenemos que ser mujeres sabias y prudentes. Aquí tenemos la guianza para hacerlo. Y yo quiero terminar esta historia exhortándote en el libro de Proverbios. Hay mucho en la Biblia que nos dice. Es más, también cuando a Jesús le dicen de que Moisés había dado permiso de separarse, Jesús dijo por la dureza de su corazón. Pero yo os digo, esto no fue así desde un principio. Entonces, si vemos desde un principio, se ha repetido la desobediencia. Tenemos la palabra, la leemos, la sabemos y a veces no queremos obedecer. Quiero cerrar esta historia con el libro de Proverbios. En el capítulo 6 nos dice amonestación contra la pereza y la falsedad. Pero no te lo voy a leer todo, solo te voy a leer el versículo 16 y dice así: 6 cosas abomina Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Si tú oíste cada pedacito de estos versículos, son 2, el 16 y el 17, te das cuenta que todas estas cosas
estaban en el corazón de Herodías. Mujer, que Dios te bendiga y que te dejes guiar por su palabra. Soy Silvia, este es el canal de las Hijas del Rey. Te invito a que te suscribas, actives la campanita, le des me gusta y la compartas. Hasta pronto. Fue un gusto estar contigo.